Buenos días, en esta clase vamos a hacer un recorrido por toda la legislación vigente relacionada con la higiene y seguridad laboral, atendiendo a la prelación normativa, que hace referencia a la jerarquía de la legislación. En el orden de importancia primero se encuentra la Constitución Nacional, luego le siguen las constituciones provinciales, leyes nacionales, leyes provinciales, ordenanzas municipales, y otras de menor jerarquía. Mencionamos artículos de la Constitución Nacional, que hacen referencia a la igualdad ante la ley para todos los habitantes, el derecho al trabajo, y otros artículos, van dando un marco legal a toda otra legislación de menor jerarquía, las que deberán enmarcarse de acuerdo a esta legislación madre. A su vez, las constituciones provinciales establecen pautas regionales, siempre enmarcadas en la Constitución Nacional. Con respecto a la actividad laboral, en el año 1972 se promulga la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, en virtud de compromisos internacionales y por mandato de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. No obstante, toda ley promulgada recién entra en vigencia cuando se establece su decreto reglamentario. Esto sucedió recién en el año 1979. Denominándose Decreto Reglamentario número 351, es decir que debieron transcurrir 7 años para que la Ley 19.587 entre en vigencia. En el año 1996 se promulga la Ley número 24.557 de Riesgos del Trabajo, a través de la cual se generan las aseguradoras de riesgos del trabajo y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, SRT, con el objeto de poner punto final a la industria del juicio laboral. La industria del juicio laboral producía muchos quebrantos económicos en las empresas por demandas laborales por accidentes de trabajo, ante situaciones reales producidas y otras fraudulentas. Por medio de las ART, el empleador asegura a su empleado, de tal manera que ocurrido un accidente en situación de trabajo, la ART se encarga de los costos de la recuperación, las indemnizaciones por discapacidades provocadas por el accidente. También en el caso en que el trabajador haya desarrollado una enfermedad en situación laboral tras largo tiempo de exposición. La situación laboral se refiere a aquel hecho que haya ocurrido en el ambiente y horario de trabajo. También las ART dan cobertura a los accidentes in itinere. Accidentes ocurridos durante el traslado del trabajador desde su vivienda hasta el lugar de trabajo, y su retorno concluida la jornada laboral. La Ley número 19.587 se reglamenta a través del Decreto número 351 del año 1979, complementándose posteriormente con aclaratorias y modificatorias, aplicándose a todo organismo en el territorio nacional donde existen puestos de trabajo, industria, talleres, administración pública, escuelas, etc. El Decreto 911 del año 1996 reglamenta específicamente la industria de la construcción. La Ley 19.587 se aplica en todo el territorio nacional, en todo establecimiento. El fin básico de esta ley es proteger y prevenir accidentes y enfermedades profesionales. El Decreto Reglamentario número 351 consta de anexos que contienen técnicas de prevención. Estas técnicas se denominan seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía, medicina del trabajo, factores psicosociales. La seguridad en el trabajo es una técnica de prevención de accidentes laborales, tratando de identificar los peligros y atenuar los riesgos. La higiene laboral trata de prevenir el desarrollo de enfermedades profesionales que se podrían desarrollar luego de exposiciones prolongadas en el tiempo a ambientes contaminantes. También la adopción de posturas corporales incorrectas provocan deterioro al sistema musculoesquelético. La ergonomía busca las condiciones más adecuadas y seguras para la actividad laboral, evitando el deterioro físico, posturas incorrectas, y establece que el puesto de trabajo, mobiliario y herramientas deben adecuarse al trabajador. La medicina del trabajo constituye una técnica orientada a la prevención, prevenir todo posible daño a la salud, a través de exámenes médicos, análisis, etc. La psicosociología estudia y previene factores de tensión en el trabajador, fundamentalmente ocasionado por estados de estrés. El estrés laboral puede ser causado por sobrecarga mental o subcarga mental. La mente humana necesita tener una carga mental media. A continuación definiremos incidente laboral, accidente laboral y enfermedad profesional. Un incidente laboral es un suceso ocurrido en el lugar de trabajo,
con daños a la propiedad y a los materiales y que podría haber causado daño a las personas. Un accidente laboral es un suceso repentino, violento y que causó daño al trabajador, entendiéndose que debe haber ocurrido en el lugar y horario de trabajo. También se incluye a los accidentes in itinere. La enfermedad profesional comprende un daño a la salud del trabajador desarrollada en forma lenta y progresiva, generalmente luego de varios años de exposición a agentes nocivos. Un accidente o enfermedad profesional genera grandes costos que se podrían clasificar en costos directos y costos indirectos. Los costos directos es lo primero que se visualiza. Comprende los gastos por reparación médica e indemnizaciones. Los costos indirectos son de mayor magnitud y generalmente no se ven, por ejemplo, la pérdida de la imagen de la empresa. Y en mayor medida la pérdida del capital humano, entre otras. La Ley número 24.557 de Riesgos del Trabajo, a través de la cual se generan las aseguradoras de riesgos del trabajo y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, SRT, con el objeto de poner punto final a la industria del juicio laboral. El seguro de riesgos de trabajo, como todo seguro, no deslinda responsabilidades al empleador. Se debe interpretar que si ocurre un accidente laboral, la ART se encargará de la reparación médica y eventualmente de indemnizaciones según el porcentaje de incapacidad que se reconozca en el accidentado. Pero si la reparación necesaria excede el monto del seguro contratado, el empleador responderá civilmente por el costo excedente e indemnizaciones. Por esta responsabilidad civil del empleador se hace necesario implementar las técnicas de prevención de riesgos laborales establecidas en el Decreto Reglamentario número 351. Adecuar el ambiente de trabajo a la legislación laboral vigente, garantiza la seguridad e higiene laboral, minimiza los riesgos laborales, lo que interpretamos como salud laboral. Será responsabilidad del empleador si permitiera el ingreso de trabajadores en estado alcohólico, drogados, alterados, o cualquier otra condición que provoque distracciones o falta de concentración en su actividad laboral, entendiendo que toda fuente de distracción constituye un factor de riesgo laboral. De todo esto debemos interpretar que, según nuestra legislación, la mayoría de los accidentes laborales y enfermedades profesionales son por culpa y responsabilidad del empleador. Es este quien debe brindar un ambiente de trabajo seguro e higiénico, como así también brindar capacitación y elementos de protección personal al trabajador. Solo hay 3 casos que se presentaron y se judicializaron con fallo favorable al empleador. Estos son, primero, cuando se comprueba que el empleado se autolesionó en el ámbito laboral con el objeto de obtener un beneficio económico y licencia médica. Segundo, cuando el empleado fragua un accidente como si hubiera ocurrido en el ámbito de trabajo, cuando en realidad ocurrió en un ámbito ajeno al laboral. Tercero, cuando el trabajador altera el itinerario normal del trayecto de su casa al trabajo y sufre un accidente. Con estos puntos desarrollados cumplimos en hacer un recorrido por la legislación de higiene y seguridad en el trabajo. Si le fue útil esta información, pulse me gusta y suscríbase. Por su atención, muchas gracias.